Buenos días, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es el segundo video de la unidad 1. Para recordar un poco, nos quedamos en lo que fue el modelo atómico de Schrödinger, eh, en el que, bueno, un orbital atómico es la región del espacio donde probablemente se encuentre un electrón. Eh, Después de estos descubrimientos, se, este, se determinaron cierto tipo de orbitales, como los que les muestro a continuación. Bueno, recordamos un poco, los orbitales pueden ser de distintas formas y bueno, decimos que cada una de este es de un tipo específico. Para esto tenemos cuatro tipos de orbitales: orbital S, orbital P, orbital D y por último orbital F. Esos orbitales son de diferentes aspectos, además tienen forma distinta. Pero antes de ver a detalle qué lo hacen distintos o qué los diferencia, debemos de tener dos puntos muy importantes, lo cual es de que independientemente del tipo de orbital que nosotros tengamos, en cada uno puede haber máximo dos electrones solamente. Y bueno, el concepto de energía se sigue aplicando en cada uno de estos orbitales. Recordemos que en los modelos atómicos había diferentes regiones con diferente energía en la cual podrían estar los electrones. Perdón. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un orbital de energía bajo, que están más cerca del núcleo, es pequeño. Por eso, como dice aquí, bueno, esos electrones se encuentran cerca del átomo. Pero cada vez que aumentan de nivel, los orbitales se hacen más grandes y por lo tanto se van alejando del núcleo. Ya para entrar de lleno a estos tipos de orbitales, bueno, tenemos que se representan con un número y una letra. Esto es lo que nos indica el nivel de energía y la letra, el tipo de orbital. O sea, si nos aparece aquí que es 1, ese es el nivel de energía en el que se encuentra. Y ese es el tipo de orbital. Recordemos que, bueno, existen cuatro tipos de orbitales: S, P, D y F. En este diagrama, como pueden ver, aquí cómo varía la energía en cada tipo de orbital, siendo, bueno, los orbitales de tipo S los que tienen menor energía. Posteriormente los P son los siguientes, después los D y por último los F son los que tienen una mayor energía. Otra diferencia es que de que cada orbital existe desde un nivel de energía distinto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los de tipos S existen en todos los niveles de energía. Los P existen solamente a partir del segundo nivel, los D a partir del tercer nivel y por último los F a partir del cuarto nivel. Un último aspecto que los hace diferentes es el número de orbitales que pueden existir en cada nivel de energía. En cada nivel solamente puede haber un tipo S, puede haber 3 tipos P, puede haber hasta 5 tipos D y por último puede haber hasta 7 tipos F. Esto último es importante tenerlo en cuenta para que nos ayude a conocer cuántos electrones puede haber en cada nivel de energía. Y bueno, en esta siguiente diapositiva les voy a dar una representación de cómo se estructuran de manera espacial los tipos de orbitales. Bueno, aquí en este primero tenemos lo que son los orbitales de tipo S, en el cual pues solamente va a haber uno. Aquí les muestro los P, los cuales se pueden ubicar en el FX, en el eje X, perdón, en el eje Y y por último en el eje Z. Aquí les muestro lo que son los tipos de orbitales D, que pueden existir hasta 5. Y por último, los
de tipo F. Y bueno, a manera de resumen, les comparto esta tabla que es la distribución electrónica de los 4 primeros niveles energéticos. Esto tenemos de que en el primer de energía, bueno, va a haber 2 electrones solamente y se le va a poner como 2s. Entonces, cada electrón en cada subnivel va a tener 2 electrones. Recordemos que en el tipo S solamente hay un tipo orbital. En el segundo nivel podemos tener hasta 8 electrones, los cuales, bueno, se ponen de manera, en el primer nivel serían S, en el cual hay 2 electrones. Después tenemos los niveles de energía P, que recordemos que pueden ser hasta 3, y en cada uno puede haber 2 electrones. Por lo tanto, en este tipo de nivel habrá 6. En el tercer nivel tenemos hasta un total de 18 electrones, los cuales están en un nivel S, que serían 2, en un nivel P, que serían 6, y en un nivel D, que serían 10. Recordemos que puede haber hasta 5 tipos de hasta 5 orbitales D, y cada uno de estos contiene 2 electrones. Por último, en el cuarto nivel tendremos hasta un total de 32 electrones. 2 para el S, 6 para el P, 10 para el D y por último 4 para el F, 14 para el F, perdón, en el cual recordemos que hay 7 y en cada uno 2. A manera de resumen, así sería como se representaría una unión de diferentes orbitales. En este caso es un átomo de neón. Aquí podemos ver en la parte central un nivel S, 1s, en el cual puede haber 2 electrones. Después tenemos el 2s, que es el de acá, y los 3p, uno ubicado en X, otro en Y y último en Z, en el cual en cada bolsita de estas habrá un electrón por ahí moviéndose. Y bueno, ¿esto para qué lo utilizamos? Bueno, esto se utiliza para llevar a cabo lo que es la configuración electrónica de un elemento. ¿Pero qué es la configuración electrónica? Bueno, aquí se los pongo. La configuración electrónica es una representación que describe la distribución específica de electrones en los orbitales atómicos. Y bueno, como les comentaba, ponemos en un número el cual representa el nivel de energía, una letra que representa el tipo de orbital y por último, como superíndice tenemos la cantidad de electrones. Sí, en este caso aquí nos indica que hay 2 electrones en el primer orbital S. Para esto tenemos unas ciertas reglas. ¿Cuáles? Bueno, primero tenemos el principio de construcción de Aubach, el cual explica cómo es este acomodo específico y nos indica básicamente cómo los electrones se acomodan primero en los orbitales de menor energía y por último a los de más energía. Eso quiere decir, primero se van a ocupar los S, después los P, después los D y por último los F. Y aquí pongo un recuadro de cómo es el aumento de energía y cómo es la secuencia de llenado de estos tipos de orbitales. Empezando por el 1s, que es el que menor energía requiere, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Y bueno, aquí se puede ver que es un poco complicado ver ya al momento de entrar en niveles de mayor energía cuál va primero. Bueno, para esto existe algo que en química conocemos como el arbolito de Navidad, el cual es esta secuencia en la cual, siguiendo las flechitas, nos dice cómo se ordenan los electrones en los orbitales. La secuencia es la siguiente. Empezamos por el 1s, en el cual puede haber 2 electrones, recordemos. En todos los S va a haber 2. Puede haber hasta 6 electrones en los D, 10 electrones en los... Perdón, 6 electrones en los P, 10 electrones en los D y por último 14 en los F. Y el acomodo es el siguiente. Siguiendo la flechita es el primero el 1s2, después pasamos al 2s2 y luego pasamos al 2p6 y luego el 3s, 3p, 4s, nos regresamos ahora al 3d, 4p6, 5c, 4d, 5p
6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D y 7P. ¿Sí? Aquí es como es la secuencia del acomodo de electrones. Y bueno, aquí vamos a hacer lo que es la configuración electrónica del oxígeno. Bueno, el oxígeno, les encargué una tabla periódica para ver la cantidad de electrones que tienen estos átomos. Bueno, en este caso, el oxígeno tiene 8 electrones. Ok. El objetivo es de una configuración electrónica es acomodar la cantidad de electrones que tiene un átomo siguiendo el orden de orbitales en el orden del arbolito de Navidad. Ese les recomiendo que si pueden tomarle una captura y lo traigan en su cuaderno pegado o en una hoja aparte, porque puede que, bueno, aparte se utiliza para el examen, a menos de que yo se los ponga en el pizarrón, pero ténganlo siempre presente para cualquier actividad. Bueno, bueno, ya que el oxígeno tiene 8 electrones, de los cuales 2, bueno, ya se encuentran en el orbital S1. En el diagrama recordemos que primeramente empezamos con el 1s y en los orbitales S caben hasta 2 electrones. Entonces nuestros dos primeros electrones van a caber en ese primer orbital, 1s. Nos quedan 6 electrones. El siguiente, recordemos, es el 2s. Ok, en este 2s caben nuevamente 2 electrones, entonces tendremos 4 electrones ya ubicados de nuestro oxígeno. Y el siguiente nivel es el 2p6, pero recordemos que ese 6 arriba es la cantidad máxima de electrones que puede haber en ese nivel, pero a nosotros solamente nos falta de ubicar 4 electrones. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, ya acomodamos esos 4 electrones en los orbitales S, pero nos faltan 4. Entonces, como les comentaba, en el nivel de energía P puede caber hasta 6 electrones. Pero solamente nosotros vamos a ubicar 4 de esos 6 espacios que hay. Por lo tanto, nosotros pondremos como 2p4. ¿Sí? Esta sería como nosotros representaríamos la configuración electrónica del oxígeno. ¿Sí? Ahora, bueno, déjenme buscar rápido una tabla periódica. Ok. A manera de ejercicio. Bueno, a manera de ejercicio van a realizar la configuración electrónica de estos 6 elementos siguiendo, bueno, escribiendo la configuración electrónica siguiendo el ejemplo anterior. Recordemos que, bueno, para saber cuántos electrones tenemos de cada elemento, es el mismo número el número atómico. Recordemos que el número atómico, Z, representa la cantidad de electrones. Y bueno, normalmente los átomos se encuentran en estado neutro, misma cantidad de protones de carga positiva y misma cantidad de carga negativa, quiere decir los electrones. O sea, su número atómico va a ser la misma cantidad de electrones. En este caso, por ejemplo, el bromo tiene un número atómico de 35, por lo tanto tiene 35 electrones. El sodio tiene 11, por lo tanto 11 electrones.
Y bueno, así van a ser la configuración electrónica. Se puede volver tedioso escribir cada una de, bueno, ya de los elementos con mayor cantidad de electrones. Para esto tenemos algo que nosotros llamamos como notación de un gas noble. ¿Qué quiere decir esta configuración de gas noble? Bueno, esta configuración de gas noble, bueno, va a quedar en ciertos lugares de lo que conocemos como el arbolito de Navidad, porque los gases nobles son estables, tienen todos sus orbitales completos. Por ejemplo, el helio tiene 2. Recordemos que el 1s2 se puede tener hasta 2 electrones. El neón tiene 10, su número atómico 10 protones, entonces tiene 10 electrones. Caerá entonces en el orbital 2p6. ¿Sí? Terminará como 2p6. Entonces aquí quedaría. El argón tiene 18, quedaría en el 3p6. El criptón quedaría en el 4p6. El xenón quedaría en el 5p6. El radón en el 6p6. Y por último, el ogacenón en el último, que este es nuestro último elemento de la tabla periódica, el número 118. Y para que me entiendan un poquito, bueno, aquí les presento la configuración electrónica simple, que es la que vimos con el ejemplo del oxígeno, de cada uno de los gases nobles. Imagínense el xenón y el radón. Entonces puede llegar uno a confundirse en este caso de poner toda esta configuración electrónica. Y para esto existe la notificación de gas noble o notificación de kernel, que en este caso utilizaremos esta abreviatura. ¿Para qué? Bueno, para no escribir todos estos numeritos, partimos de la ubicación de donde se encuentra el gas noble más cercano a ese elemento que nosotros vamos a utilizar la notación. Por ejemplo, aquí les muestro el litio. Por ejemplo, el litio es un número atómico 3. Su gas noble más cercano sería el helio. Y para toda esa familia tendremos que sería el helio el gas noble más cercano, y por lo tanto lo utilizamos para abreviar esta configuración electrónica. Por ejemplo, ya del sodio, que el sodio ya es sigue con el neón, perdón, todavía. Ahora es el neón. El sodio es el 11, perdón, el litio es 3. El sodio está en 11, por ejemplo, el más cercano sería el neón, igual para toda esa familia. Y así nos vamos. Si queremos, por ejemplo, el oro está es el número 79 y su gas noble más cercano sería el xenón. ¿Sí? Lo utilizaríamos eso para abreviar toda esta configuración electrónica. Existe otra manera de representar esta configuración electrónica y se le conoce como por ejemplo, si quisiéramos nuevamente transcribir el ejemplo que hicimos del oxígeno, quedaría así. Bueno, sabemos que la configuración electrónica quedaría de 1s2, 2s2 y 2p4. Ok. En el 1s recordemos que solamente caben 2 electrones, entonces se va a poner uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el 2s igual, solamente caben 2 electrones en los niveles s, que haría uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y recordemos que los niveles de energía P existen 3 subniveles en los cuales va a haber 2 electrones en cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar primero poniendo las flechitas hacia arriba y llenando primero
cada uno de los subniveles que tenemos. En este caso ponemos una flechita hasta 1, 2, 3. Hemos llenado las tres posibles tipos, subniveles del orbital P. Entonces empezamos nuevamente ahora con flechitas hacia abajo. Pum, 4. Así quedaría la representación del orbital. Para llevar a cabo este tipo de configuración hay un cierto tipo de reglas. Primero tenemos lo que es la regla de Hunt, en la cual, bueno, nos dice que es la multiplicidad del spin se debe maximizar en el estado fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lo que les acabo de exponer, que, bueno, la disposición de energía más baja es la que tiene el mayor número de electrones desapareados. Esto implica que si se dispone de dos o más orbitales de igual energía, los electrones ocuparán individualmente antes de llenarlo en pares. Era lo primero que les decía, que primero debemos de poner, por ejemplo, en los P que hay 3 niveles, en los D que hay 5 y en los F que hay 7. Bueno, primero vamos a poner cada electrón en cada nivel con una flechita hacia arriba. Una vez que llenemos todos los niveles de energía, empezamos, a ponerlos en pares con las flechitas hacia abajo. Pero, ¿qué son esto de las flechitas? Bueno, esta es otra regla, lo cual se le llama el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli establece que es imposible que dos electrones de un átomo, de múltiples electrones, tengan el mismo conjunto de valores para los cuatro números cuánticos. Ahorita a continuación veremos qué son estos números cuánticos. Pero, en resumen, nos dice que el principio de Pauli nos dice que los electrones emparejados deben de tener un giro opuesto. ¿Qué es el giro opuesto? Que uno va hasta hacia arriba, que es positivo, y el de abajo, que es el negativo. ¿Sí? Entonces no podemos poner las dos flechitas o los dos electrones mirando hacia arriba. Tiene que estar uno arriba y uno hacia abajo. Eso es el principio de exclusión de Pauli. A manera de actividad, vamos a hacer los siguientes, realizar los diagramas de orbitales de los siguientes, elementos. Aquí, primero se tiene que hacer la configuración simple, la que vimos con numeritos, completa, ¿sí? Para ver cómo van a quedar esos niveles de energía. Aquí no se utiliza la abreviatura que les comenté del gas noble. Eso solamente se utiliza para abreviar la configuración simple. Y bueno, ya dando esto, tenemos tres tipos de configuraciones. La simple, que aplica la regla de Auba, en la cual son los numeritos. En la configuración vectorial o de orbital, que es la que acabamos de ver, que aplica la regla de Auba y la regla de Hunt. Y, bueno, la configuración de kernel o de gas noble, se lo conoce como esos dos nombres. Y, bueno, es donde utilizamos los gases nobles, el gas noble anterior al elemento más cercano, para abreviarlos. Por ejemplo, bueno, aquí les muestro cómo quedaría la del fierro. Nos quedarían 4 de 6. Aquí les pongo la vectorial o la orbital. Aquí podemos ver que primero se llenan todos los niveles con un giro positivo. Y por último, el sexto, bueno, pues queda aquí. Y bueno, en kernel, el fierro, tenemos que el gas noble más cercano es el argón. Y a partir de ahí ya continuamos con las configuraciones normalmente. Aquí les muestro la del cadmio. Y bueno, ahora pasamos a lo que les comentaba ahorita de ¿qué son los números cuánticos? Bueno, los números cuánticos son 4 valores derivados del modelo mecánico cuántico que vimos de Schrödinger y que describe la distribución y el comportamiento de un electrón, ¿sí? A diferencia de la configuración electrónica que describe la distribución de todos los electrones de un átomo, los 4 números cuánticos sirven para analizar cada electrón que tengamos, ¿sí? Bueno, para esto el primer número cuántico es el número cuántico n, el cual nos indica el nivel de energía en el cual se encuentra el electrón que vamos a analizar. Puede tener valores desde 1 hasta 7, ¿sí? El
número cuántico es el número magnético o ML. Bueno, para esto nos indica la orientación en el espacio de un orbital. Para esto requerimos la configuración electrónica de orbital para saber dónde se encuentra. Y bueno, su valor depende del tipo de orbital debido a las distintas cantidades de orbitales que existen en cada uno. Recordemos que el orbital S tiene un nivel, el P tiene 3, el D tiene 5 y el F tiene 7. Este nos indica que en cada lugar, bueno, si queda, bueno, si es tipo S, pues va a tener un 0, solamente hay un nivel. En el tipo P va a tener 3 niveles, depende el electrón. Por ejemplo, si queda en el primero, ya sea para arriba o para abajo, va a tener -1. Si queda en medio el electrón, ya sea para arriba o para abajo, si tiene 2 o 5, va a tener 0. Y si tiene 3 electrones o 6 electrones, va a quedar +1. Así también para el D, si tiene 1 o 6, va a tener -2. Si tiene 2 o 7, va a tener -1. Si tiene 3 u 8, va a tener 0. Si tiene 4 o 9, va a tener +1. Y si tiene 5 y 10, va a tener +2. Igual en el F, si está en la ubicación 1 y 8, va a tener -3. Si está en la ubicación 2 y 9, va a tener -2. Si está en la ubicación 3 y 10, va a tener -1. Si está en la ubicación 4 y 11, va a tener 0. Si está en la ubicación 5 o 12, va a tener +1. Si está en la ubicación 6 o 13, va a tener +2. Y si está en la ubicación 7 o 14, va a tener +3. Y por último, el número cuántico de spin, ms o s, se puede expresar de las dos maneras, indica los electrones que además de moverse alrededor del núcleo, en los tipos orbitales, se encuentran girando sobre su propio eje. Esto es lo que nos indica el giro o spin. Y esto también vamos a requerir la configuración electrónica de orbital, porque dependiendo si el electrón está hacia arriba o hacia abajo, va a tener un valor. ¿Sí? Si está a positivo o a favor o hacia arriba, va a adquirir un +1 medio. Si está hacia abajo o en contra, o la flechita volteando hacia arriba, hacia abajo, perdón, va a tener un -1 medio. ¿Sí? Y bueno, para que esto nos quede claro, vamos. Esta es la bibliografía utilizada, por si quieren checarla. Y ahora vamos con el último tema de esta primera unidad, el cual es la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, para empezar vamos a ir un poquito de historia sobre la tabla periódica. Vamos a empezar que Jonathan Dobereiner en 1829 descubrió varios elementos tenían propiedades muy similares entre sí. Por ejemplo, cuando el cloro, bromo o yodo reaccionan, forman compuestos con sodio y tienen un aspecto de un polvo fino. ¿Sí? Después encontró otros grupos de 3 elementos que tenían propiedades similares. A estos los llamó tríadas. ¿Sí? Y bueno, estas fueron en la imagen, les pongo las tríadas de Dobereiner, como la tríada 1 y la tríada 2, que son el conjunto de 3 elementos con propiedades similares. El litio, el sodio y el potasio tienen propiedades similares al cloro, al bromo y al yodo. Esto fue, como quien dice, el inicio de lo que hoy conocemos como nuestra tabla periódica. Posteriormente, después avanzando en el tiempo, en 1864, tenemos que John Alexander Newlands en 1864 ordenó ya los elementos que estaban descubiertos en aquel entonces, tomando en cuenta su peso atómico, del más ligero al más pesado. Lo que, le llamó la atención fue que al estar ordenados de esta manera, cada 8 elementos se repetían las propiedades de algunos de ellos. Y esto lo denominó él como la ley de las octavas. Esto quiere decir que cada 8 elementos normalmente se presentaban características similares entre estos elementos. Y bueno, aquí les pongo un esquema de algunos elementos ordenados del más ligero al más pesado. Y bueno,
Los que tienen un color no, igual son aquellos que tienen propiedades similares, ¿sí? Nuevamente tenemos el litio, el sodio, el calcio, el flúor, el cloro y el bromo, el carbono y el silicio, el nitrógeno y el fósforo, el oxígeno y el azufre, ¿sí? Estas fueron lo que le llamó este, la atención a este señor y bueno, fue como dominó la ley de las octavas. Por último, tenemos al científico Dmitri Mendeleev, que es el que todos conocemos. Él también ordenó los elementos por su peso atómico, pero en una tabla que él diseñó. Y bueno, las propiedades de los elementos coincidían mejor en, en sus propiedades similares que la de Newlands, que la ley de las octavas, ya que hizo unas modificaciones muy atrevidas. ¿Cuáles eran? Bueno, en primer lugar, él consideró que las propiedades no tenían por qué repetirse forzosamente cada 8 elementos, es decir, no era necesario que todos los renglones con elementos tuvieran 7 elementos, perdón. Podían contar con menos o con más elementos para que estas propiedades pues fueran similares. En segundo lugar, Mendeleev dejó espacios vacíos en su tabla a manera de que, bueno, había elementos o previendo que existían elementos que todavía no se descubrían y que tenían propiedades similares para coincidir con otros compuestos ya conocidos en aquel entonces. Aquí les muestro un esquema de la primera tabla periódica de Mendeleev. Notamos que, bueno, aquí quedan dos espacios a manera de incógnita en el cual, bueno, permite que elementos como el arsénico, el cesio, el bromo y el rubidio tengan la misma fila vertical con elementos similares o con propiedades similares a los de ellos. Y bueno, a lo largo de la historia se fue modificando esta tabla hasta llegar a la que conocemos hasta el día de hoy. Pero bueno, ¿para qué nos sirve la tabla periódica o para qué la utilizamos? Bueno, dentro de la tabla periódica, la de todas, algunas tienen más información que otras, pero partiendo de las más sencillas, bueno, cada elemento tiene el símbolo de una letra o un par de letras que nos representan el nombre de los elementos. Estas pueden ser directamente a como se conocen o por su origen en latín. También se encuentra el número atómico que indica la cantidad de protones, como ya venimos comentando anteriormente, y la masa atómica de ese elemento, el cual, bueno, pues es la masa promedio de los átomos de ese elemento, como podemos ver en la imagen. Número atómico, símbolo y masa atómica. Es lo básico que te muestra una tabla periódica. Y hay algunas que te muestran los orbitales, densidades, y otras cosas. Y bueno, ¿cómo es la clasificación y organización de los elementos? Bueno, la clasificación más sencilla que se le puede dar a los elementos es cuando se divide en metales, no metales y metaloides o semimetales. Bueno, ¿cuáles son estos? Los metales, como bien conocemos, son buenos conductores de electricidad y calor. Son maleables y dúctiles, tienen un lustre metálico, es decir, que brillan. Perdón, son sólidos en su mayoría y forman cationes, que son los cationes iones positivos, recordemos que ya lo vimos anteriormente. Los no metales, bueno, son malos conductores de electricidad y calor, no son dúctiles, son quebradizos, pueden presentarse tanto en sólidos, líquidos y gaseosos y forman aniones, que son los aniones, iones negativos. Y bueno, los metaloides o semimetales son aquellos metales que se encuentran en la transición de estos y presentan propiedades de ambos. ¿Cómo? Bueno, bueno, en la tabla periódica
se organiza en 18 grupos, que serían las columnas o las filas verticales, y 7 periodos, que serían los renglones horizontales. En la página siguiente les voy a mostrar los periodos se identifican con números romanos y los grupos, bueno, se identifican con arábigos. 1, 2, 3, 4, 5, como normalmente lo conocemos. Y lo más importante de esta organización es conocer que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades muy similares entre sí, debido a que, bueno, tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Los electrones de valencia, bueno, recordemos que son los últimos electrones que se ubican en el último nivel de energía. Y por eso, bueno, también los grupos se les conoce como familias y en ocasiones se les denomina como un número, con un común. Y bueno, este eh, el primer propiedad periódica que tenemos es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Bueno, el radio atómico nos indica qué tan grande es un átomo. Debemos tener en claro que los átomos, bueno, no tienen forma definida, no son una esferita. En realidad es complicado medir su tamaño individualmente, pero para fines prácticos vamos a entender que el radio atómico es como la distancia del núcleo hasta los electrones más alejados de un átomo. ¿Sí? Es el radio atómico, como si fuera de un círculo, es el radio. Del núcleo a los electrones más alejados. Otra propiedad es el radio atómico. Bueno, en la tabla periódica el radio de los elementos aumenta hacia abajo en el mismo grupo y hacia la izquierda en el mismo periodo. ¿Sí? Por lo tanto, el átomo con mayor radio atómico es el francio, mientras que el de menor atómico es el helio. ¿Sí? Y bueno, la medida o la unidad que usamos para medir este radio atómico son los Armstrong. ¿Qué es un Armstrong? Bueno, aquí les pongo aquí abajito. Un Armstrong se pone con esta A con un circulito arriba y equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Bueno. La siguiente propiedad es la energía de ionización. Bueno, la energía de ionización es aquella que se necesita para arrancar un electrón de la última capa de un átomo. Y sí, bueno, dicho de otras palabras, esa es la energía que se le tiene que aplicar a un átomo en estado neutro para que se vuelva un cation con carga más 1. Es decir, que al momento que sale un electrón con carga negativa, bueno, pues predominan los protones de carga positiva y por lo tanto gana una carga positiva. Bueno, aquí les pongo dos ejemplos de energía de ionización. Por ejemplo, el valor para el potasio es de 418.7 kilojoules por mol, mientras que para el hidrógeno es de 1312 kilojoules por mol. Esto quiere decir que, bueno, para obtener un ion hidrógeno, o sea, un H+, se necesita casi el triple de energía que se utilizaría para obtener un ion de potasio. Por eso, algunos elementos que conocemos son menos reactivos que otros. ¿Por qué? Porque necesitan más energía para separar a sus electrones. Y bueno, al igual que el radio atómico, la energía de ionización aumenta de diferente forma en base a la tabla periódica. Esta aumenta de derecha en un mismo periodo y hacia arriba en un mismo grupo. Por lo tanto, el helio es el elemento con mayor
energía de ionización y por eso es un elemento inerte. La energía necesaria para quitarle un electrón es inmensa, ¿sí? O sea, se requiere mucho más para quitarle un electrón a un gas noble o gas inerte. Por eso se utilizan mucho porque no son reactivos con las sustancias. Por último, la última este, propiedad que veremos es que nos interesa ver, bueno, es la electronegatividad. ¿Y qué es la electronegatividad? Bueno, es la capacidad de un átomo para atraer los elementos durante una formación de enlaces. Esta es muy importante, ya que, bueno, es como si, como se ven en las imágenes, como si los elementos estuvieran peleando por ese electrón y gana pues el que tenga más fuerza. Y esta fuerza, bueno, esta fuerza es lo que conocemos como electronegatividad. Y aquel elemento que se quede con el electrón será el más electronegativo. Esto ya lo pasamos. Y bueno, por último vamos a ver lo que son las propiedades químicas y su variación periódica. Bueno, vamos a empezar con los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Por ejemplo, los dos primeros halógenos, que son el flúor y el cloro, son gases a temperatura ambiente, ¿sí? Le siguen después el bromo, el cual es un líquido rojizo, y el yodo, el cual es un sólido gris acero. Esa tendencia de gas a líquido y a sólido, perdón, es un ejemplo muy espectacular del incremento en los puntos de fusión conforme los átomos de halógeno se hacen más grandes y aumentan en el número atómico. Recordemos que los primeros son gases, después pasan a ser líquido como el bromo y al último pasan a ser sólidos como el yodo, ¿sí? Es una característica, por ejemplo, de los puntos de fusión. Cuanto más se van haciendo más grandes, pues se forman sólidos. Se vuelven sólidos, perdón. Y por otra parte, por ejemplo, el grupo de los metales, el grupo 1A, muestra una tendencia opuesta, con un decremento en los puntos de fusión y de ebullición debido al debilitamiento en los enlaces metálicos entre los átomos conforme aumenta su tamaño. Esto quiere decir que, o sea, al aumentar el tamaño, bueno, hay un decremento en los puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, en el segundo periodo los puntos de fusión aumentan de izquierda a derecha. Para los primeros 4 elementos son sólidos, cuáles son líquido, berylio, bromo y carbono. Luego descienden con gran rapidez a valores bajos. En el caso de los últimos 4 son gases, el cual son el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Ahora pasamos de sólido y luego se van transformando rápidamente a lo que son gases. También tenemos diferentes similitudes en las tendencias de densidad y conductividad. Dentro de un mismo grupo, la densidad de los elementos aumenta conforme lo hace el número atómico. Esto quiere decir que mientras se hace más grande el número atómico, la densidad va a aumentar. Y dentro de un mismo periodo, la densidad de los elementos aumenta primero y luego disminuye. Entonces los elementos con mayor densidad
se hallan en el centro del periodo 6. También tenemos de que todos los metales, bueno, conducen la electricidad y el calor, pero pocos de ellos presentan conductividades particularmente altas. Entre estos se incluyen, bueno, en orden de conductividad decreciente, la plata, después el cobre, luego el oro, el aluminio, el calcio, el sodio y por último el magnesio. Y las conductividades de otros metales son mucho menores que estos, ¿sí? Por esto, estos que se acabo de mencionar son los que más se utilizan en la electrónica debido a que son buenos conductores. Bueno, tienen buena conductividad, ya depende mucho el precio de cada uno de ellos, el que se utilice. Sabemos que el cobre es más barato que la plata y que el oro, y el aluminio pues es más barato que el cobre y que los anteriores, ¿sí? Y bueno, como les decía, la conductividad de los otros metales son menores a estos y los no metales, bueno, pues no son conductores. Estas son las propiedades pues más importantes de los elementos. Y bueno, como trabajo final de esta unidad, esta pequeña unidad, van a elegir lo que son 5 elementos de importancia. Se los voy a dejar a que ustedes lo elijan, ya sea local, nacional o inclusive mundial, si quieren hacerlo. Van a realizar una pequeña investigación acerca de, bueno, primeramente cómo se extraen, cómo se encuentran en la naturaleza. Van a poner también cuál es su utilización, por qué son importantes para la economía y su valorización. O sea, una cosa es por qué, eh, por qué su valor se encuentran en muy poca cantidad, es muy difícil su extracción, bla, bla, bla. ¿Sí? Esto se va a entregar en Word, me lo van a enviar a mi correo. Se los voy a poner, se los comparto la siguiente clase que nos veamos el sábado. Los trabajos van a ser, los trabajos finales van a ser su derecho a examen de cada unidad. Si no enviaron los trabajos, pues no van a tener derecho a examen. Esto es muy importante que lo tengan en mente porque, bueno, se deben de enviar una noche antes, por ejemplo. Siempre son los sábados que tenemos clase. Se van a enviar a más tardar el viernes a las 8 de la noche. Esto para yo tener un tiempo para revisar de que sí los entregaron. Y bueno, ya el sábado poder tener derecho a examen. Si no los entregaron, pues bueno, con la pena, pero no van a tener derecho a presentar esa unidad. ¿Sí? Y bueno, en este caso les había puesto aquí que se van a entregar el día viernes 23, pero bueno, pues ya habíamos quedado de que va a ser el sábado 7 cuando vamos a ver las dos primeras unidades, entonces tienen tiempo para entregarme el trabajo para estar para esa fecha, no tiene que ser necesariamente para este viernes 23. Y bueno, pues se va a enviar por correo. Ahí se los compartiré por el grupo de WhatsApp para que sea más fácil y más copian y pegan. Y bueno, esto sería todo lo que vemos en la unidad 1. Cualquier duda acerca de los ejercicios me lo comentan el sábado en la clase y los abordamos para resolver sus dudas. Y bueno, esto sería el último video de la unidad 1 y pues ya nos veremos presencialmente cada sábado.